10:12 y con esta careta nos metemos de lleno en nuestra sección del misterio de cada viernes. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas. Muy buenos días. Muy buenos días de viernes. Muy buenos días de viernes. Hoy vamos a hablar de islas misteriosas. Sí, que siempre a los canarios nos viene la imagen o la idea recurrente de la isla de San Borondón porque forma parte de nuestro ADN, pero debemos saber que el fenómeno de las islas misteriosas o las islas ocultas están repartidos por todo el mundo. Vamos, que hay San Borondones por medio mundo repartidos, ¿no? Luego conoceremos alguna de ellas si quieres, pero de eso es de lo que vamos a hablar. Pero el fenómeno de las islas ocultas, ¿en qué consiste? Básicamente, cuando hablamos de islas ocultas, estamos hablando de presuntos territorios en el océano, o sea, presuntas islas que aparecen y desaparecen, que la frecuencia de este fenómeno no es prolongada en el tiempo, es decir, pueden pasar años y décadas y no vuelve a producirse. Tienen como denominador común también que los testigos suelen ser muy pocos o aislados, y que no tienen una morfología tipo, es decir, no todas son iguales, ¿no? A la hora de describirlas nos hablan de, conoceremos después cómo describió Viera y Clavijo, por ejemplo, San Borondón, pues nos hablan de diferentes formas, relieves, morfología de esas islas, ¿no? Pero en esencia, que aparecen y desaparecen, que esto se alarga en el tiempo, digamos, espaciado entre una y otra y que la ven pocas personas, ¿no? Juanca, la pregunta del millón casi para empezar. ¿Existe realmente la isla de San Borondón? Toma ya, si tú supieras la de veces que a mí me han preguntado esto, como si fuera poseedor de la respuesta. Ahora bien, te voy a dar una respuesta. Yo no voy a evadir nunca una respuesta, salvo que no la sepa y te diré, pues no tengo ni idea. Pero en este caso voy a responder. Fíjate que hubo unos años, en la década a principios de los 2000, me llamaban mucho desde fuera de Canarias para entrevistarme sobre la isla de San Borondón y sobre todo sobre que les hablara de las personas que estuvieron en San Borondón, ¿no? Y yo, alucinaba, flipaba, porque todo esto fue consecuencia de un trabajo literario, artístico, de exposición también que se llevó a las salas, que hizo David de Olivera y Tarek Odek, dos artistas canarios nuestros, que sacaron un libro lleno de ilustraciones con aspecto antiguo, sepia, donde se veían personas pisando San Borondón. Y claro, aquello, la gente dio por bueno aquello, es decir, teníamos datos, pruebas que se habían encontrado de que los canarios habíamos pisado San Borondón. Y esto trascendió las fronteras canarias y me llamaban para que les contara la historia. Y la gente no sabía que en realidad aquel libro, aquella obra, aquella exposición formaba parte del imaginario de estos dos artistas. Así es que mi respuesta sería, ¿San Borondón existe? Sí. En el sueño de cada uno. Cada uno la sueña como quiere. ¿Y dónde tendríamos que situarla? Claro, ahora tú dices, pues en los sueños. No, vamos ahora un poco a algo más específico, ¿no? Fíjate que por concentración de testimonios diríamos que esto está al oeste de la Isla del Hierro. Situemos el mapa de las Canarias, Isla del Hierro y hacia océano abierto, para que nos entendamos, hacia el oeste, ¿no? Es verdad que ha habido algún otro testimonio más contemporáneo que acaba situando a San Borondón en distintos puntos de Canarias, ¿no? Incluso por encima de La Palma. Bueno, lo han situado en Anaga, que este es otro personaje que salió en aquellos programas nocturnos que daban en Telecinco para reírse de todo el mundo. Bueno, pues ahí salió aquel diciendo que estaba en Anaga y luego le demostramos que aquello era otra cosa, que eran los roques de Anaga. Pero San Borondón, por esencia, en el oeste de la Isla del Hierro. Claro, ahí es donde tendríamos que situarla un poco geográficamente hablando, ¿no? En el mar, pero para verla, ¿dónde nos colocamos? Claro, cuidado, porque ¿dónde nos colocamos? Cuando hablamos de San Borondón puede llevar a doble juego. Total y absoluto. A quien la ve según se coloque, ¿no? Bueno, pues según se coloque o sitúe, mucha gente la ha visto desde la isla de La Palma. De hecho, luego si quieres hablamos de eso, hay incluso una imagen de la isla de San Borondón que fue publicada en el diario ABC a principios del siglo XX, que fue hecha por un fotógrafo, bueno, ya estamos hablando de eso, ¿no? Por un fotógrafo desde la isla de La Palma, desde ahí la ve. Pero también la han visto incluso desde la propia Isla del Hierro, lo cual nos hace ver que quien la ha visto desde ahí la tuvo que haber visto más cerca
que el quien la ve desde La Palma, entiendo, ¿no? Por la proximidad de donde se sitúa geográficamente o donde la sitúan. Bueno, suelen ser personas que lo ven desde las medianías o de las zonas altas y ven lo que ven una presunta isla. Fíjate que estaba hablando de La Palma y nos llega un mensaje de un oyente. Dice, en Tazacorte existe el barrio de San Borondón. Sí, de hecho, esta mañana ya a mí me falla la memoria porque soy de principios de los 70 y ya tengo mis momentos, pero... incluso hubo, no sé si era cónsul o embajador, esta casa tiene mucho que ver con eso, porque era un tertuliano que venía todas las semanas a esta casa hace muchos años, y él pues estaba nombrado cónsul o embajador simbólico de la isla de San Borondón. Ha dado nombre hasta para perfumes, es decir, claro que San Borondón existe y claro que, en fin, da nombre a calles, a plazas, a todo tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué otros nombres se conoce, Juanca, a la isla de San Borondón? Nosotros la conocemos como San Borondón y ahora cuando nos adentremos en la leyenda que da origen veremos que tiene un sentido, ¿no? Tiene que ver con San Brandán, en referencia a San Brandán de Clonfer, que es el monje protagonista de esta leyenda que ahora conocemos, ¿no? Pero también se la conoce como la Isla Perdida, precisamente por eso, porque no es fácil encontrarla y porque aparece y desaparece. Se la conoce como Isla Fortuna, porque también, aparte de ser una fortuna, el hecho de encontrarla, dicen en las ensoñaciones y en este tipo de relatos y de leyendas, hablan de que quien la pisó adquirió fortuna o vio fortuna en ese lugar y a partir de ese momento su vida cambia. La Isla Encantada, por esa capacidad de aparecer o desaparecer, o el nombre que a mí más me gusta, que es Non Trubada. Este es un nombre que a los canarios no suena a un grupo musical en su día, ¿no? Sí. Y bueno, viene a ser algo así como la no encontrada, la no hallada, y también nos habla un poco de esa naturaleza esquiva, misteriosa, ¿no? La Non Trubada. Todo eso es San Borondón, ¿no? ¿Y qué cuenta, Juanca, la leyenda que da origen a esta creencia? Bueno, como todas las leyendas, tiene su variante. Pero como todas las leyendas, también tiene su raíz, digamos, real. ¿Qué nos dice la leyenda o qué nos dice esta historia? Nos dice que un monje del monasterio de Clonfer, esto en la Bretaña, es el protagonista de esta historia. Que a este monje, llamado Brandán, tenemos que situarnos en el 480-576 después de Cristo. Ese es el periodo en el que vivió este hombre. Bueno, pues a este monje, a Brandán, se le acerca otro, Barinto, y Barinto, que ya era muy anciano, compañero de hábitos, le cuenta una serie de relatos fantásticos. Le cuenta cómo existen unas islas maravillosas en el océano occidental, lo que es el Atlántico hoy, y que en ese viaje hasta llegar a esas islas maravillosas te encuentras con auténticos prodigios, seres maravillosos, etcétera, ¿no? Bueno, aquella historia sedujo a Brandán. Brandán, aparte de fraile, era un aventurero. ¿Y qué hizo el Brandán? Bueno, pues maravillado con aquello, lo que hizo fue convencer a 14 monjes, o sea, se hizo el clan, para construir un curraj. No sé si saben lo que es el curraj. El curraj, ¿lo qué es? Yo lo llamo un cascarón. Es una pequeña barcucha hecha de madera y cuero. Y esta barcucha no tenía ni velas, ni timón, no llevaba rumbo, era un cascarón, o sea, una cáscara de nuez metida ahí en el agua, ¿no? Pero él se aventuró con estos 14 monjes en ese cascarón, mar adentro, océano adentro, porque decía que Dios los iba a guiar. Y así empezó el viaje de Brandán. Estuvieron 7 años navegando por el océano Atlántico. En ese relato que está muy bien contado en algunos escritos, en algunos archivos históricos, vieron un montón de islas maravillosas todas. Vieron la isla de los pájaros, donde dicen que cantaban los pájaros salmos y alabanzas a Dios, bueno, que eran de oro los pájaros. Vieron la isla en la que Judas cumplía la penitencia. Fíjate qué tipo de islas ven, ¿no? Claro, frailes, ¿no? Incluso vieron un enorme pilar de cristal en medio del océano, metido ahí entre la niebla. Dicen que era tan grande que tardaron hasta 3 días en rodearlo, hasta que llegan a un territorio que les pareció insólito. Ya iban cansados. Hombre, cansados. Claro. En alta mar, 14 frailes. 7 años. En una cáscara de nuez, con el solajero. Claro. ¿No? Lo más
que debe cansar es ir con 14 frailes. En el cascarón son muchos frailes para poco barco. Llegan a ese terreno, a ese territorio hechos polvo, desembarcan, celebran misa. Dese cuenta ustedes y los oyentes que los ingredientes que estamos hablando tienen una connotación religiosa muy marcada, ¿no? Luego estas cosas se sincretizaron. Hacen misa, comen, descansan un poquito, empieza a hacer frío y algunos de aquellos monjes hacen una hoguera. Al hacer la hoguera, dice que la isla empezó a moverse, empezó a temblar, tanto que llegó un momento en el que las aguas se hicieron con la isla, se vieron obligados a subir al cascarón nuevamente y aquello se sumergió. Desde entonces se relató aquellas vivencias de estos frailes como que habían estado sobre la isla Pez o la isla Ballena. Y si los amigos oyentes son un poco curiosos, verán que la representación que hacemos y que se ha hecho a lo largo de la historia de la isla de San Borondón es precisamente la de una ballena y con una isla por encima. Es la isla Ballena, también otro nombre que se le da a la isla de San Borondón. Dice una oyente, Juanca, dice: buenos días, Miguel Ángel y contertulio. ¿Y si fuese una nave submarina de civilizaciones avanzadas que se veía más antes porque había menos tráfico marítimo? Como estamos hablando de una leyenda y del mundo de lo insólito y lo fantástico, cabe, quiero decir, yo había escuchado versiones como esta y otras muchas posibilidades. A ver, no aquí sé. Dice también que es la sombra, ¿no? Que San Borondón es la sombra del propio Teide, Teide, Claro, proyectada claro. sobre el océano, ¿no? Mucha gente dice que... Yo tengo mi propia teoría sobre algunos casos que yo creo que se podrían demostrar o digamos, afirmar que esa es la solución, ¿no? Pero bueno, lo de la base alienígena submarina yo no lo descartaría. Una nave submarina de civilizaciones avanzadas que se veía antes más porque había menos tráfico marítimo. Claro, yo siempre hago aquí la pregunta, vamos a darlo por bueno, que igual es mucho, y entonces diríamos, ¿por qué, para qué y hasta cuándo? ¿No? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿No? Han pasado siglos y pues ahí sigue escondida. ¿Para qué? Dice, menudo colocón tenían esos frailes, mucho fray angélico, creo yo. Ya te dije que era mucho fraile en poco barco. Oye, Juanca, ahora seguimos con las preguntas, pero me surge hacerte una en concreto. ¿Tú has visto San Borondón? No. No, y nunca he creído verla, pero debo reconocer, porque siempre he tenido una vida agitada en cuanto a que me gusta curiosear, pisar los sitios, a ver por qué cuentan esto, ¿no? Yo he ido a buscar San Borondón, no solo por tierra, es decir, yo no solo me he puesto a ver si un día se me aparece, lo cual es bastante aburrido, aviso, sino que he estado en un barco rondando la zona, un barco pesquero, buenos amigos, rondando la zona en la que se dice, por más o menos coordenadas, pudo estar o puede estar San Borondón. Y es verdad que por dentro de tu cuerpo siempre está aquello de que, ¿y si subiera ahora el bicho, no? Pero bueno. No ha pasado. No ha pasado. Uy, estaba yo poco ahora... poco frangélico. Ahora estaría yo con una camisa y muchas hebillas y yo cuento una historia como esa y la doy por buena, ¿no? Pero se ha dicho que hay evidencias reales y científicas de la existencia. Hay evidencias reales, claro, científicas. Esa es la palabra clave que tú has dicho, ¿no? Evidencias hay, pero son todas antropológicas, de la oralidad. Ahora, la ciencia, ¿qué dice? Bueno, la ciencia dice que no es posible, ¿no? Y lo único que tenemos para agarrarnos a lo más plausible es esa fotografía que te dije, que hizo el fotógrafo Manuel Rodríguez Quintero en el año 58, a mitad del siglo XX, yo antes dije al principio, desde la isla de La Palma. Pero bueno, digamos que evidencias científicas no. Viera y Clavijo hizo una descripción de San Borondón, con su dibujo, su mapa, la dibujó, y San Borondón, según Viera y Clavijo, serían dos enormes colinas y en medio, entre las dos colinas, un hermoso frondoso valle. Esa sería la descripción, incluso él daba las medidas, ahora no recuerdo exactamente, aproximadas. Bueno, pero fue Viera y Clavijo quien escribió eso, un hombre ilustrado, pero basándose en descripciones de épocas de medievo y descripciones anteriores de algunos incluso navegantes. Hay un investigador francés, Léon Dufour, que escribió relatos de pescadores que habían visto la isla. El marino británico George Glass afirmó haberla visto. Pero nos estamos yendo al siglo XVIII, nos estamos yendo incluso anteriormente. Claro, ¿no? ¿cuándo fue la última vez que se vio o que se registró esa vista de San Borondón? Yo diría que esta mañana. A ver. ¿Ah, sí? Pero no lo sabemos. Claro, que tengamos documentada, igual yo puedo errar aquí. Que yo tenga documentada, estaríamos situándonos la última medianamente, vamos a decir seria, sí,
perdón, pues estaríamos hablando de hace unos 15 años, ¿no? 15 años. 15, 16 años yo hablé con aquella persona, pero claro, la vio desde Gran Canaria y la vio en las costas de Anaga. Y aquello descolocaba un poco. Sería otra cosa. Estábamos hablando de que estaría al oeste del Hierro, según Claro, si la empezamos a mover, pues cualquier cosa flotante, hasta un domingo en las Teresitas, cualquier cosa flotante es San Borondón. Claro. Y no todo es San Borondón. Así es que hay que ser muy cauteloso con eso y no posiblemente haya tenido una ilusión óptica o cualquier otro tipo de cosas, porque las hipótesis giran mucho en torno a eso, ¿no? Claro, ¿qué otras teorías, qué otras hipótesis hay que puedan explicar la existencia de la isla San Borondón? Yo diría que hay 4 hipótesis gordas, ¿no? Estarían los errores cartográficos. Tenemos que tener en cuenta que los navegantes, los cartógrafos, cometían errores, sobre todo en esas épocas, ¿no? Errores de dónde ubicar las propias Islas Canarias. Y esto lleva a equívocos a quienes luego utilizaron esos mapas. Luego están las leyendas, los mitos, ¿no? Que son lo que crean los exploradores, los propios marineros, que son transmitidas de forma oral, ¿no? Fíjate que voy de las menos plausibles. Luego están los fenómenos naturales. Aquí sí, yo tengo claro que muchos de los casos que se han contado de San Borondón tienen que ver con esto. Lo contaré muy brevemente. Imaginémonos ahora que estamos en un barco a nivel del mar, lógicamente, a una cierta distancia, y vemos las Islas Canarias. Vemos la isla de Tenerife, por ejemplo, ¿no? Sabemos que tenemos un mar de nubes que cubre a mitad de isla. Cuando tú estás en un barco, la percepción que tienes es que todo lo que sobresale de ese mar de nubes, es decir, la porción de tierra que hay por encima, sube y baja. Y el mar de nubes es muy fácil de confundir con el propio mar, y más para los marineros de otra época, es muy fácil de confundir con el agua, por decirlo así. Es decir, imaginemos que sobresale toda la zona de las Cañadas y el Teide por encima, y que como yo me mueva en el barco a la distancia que esté, aquello se verá más o menos, porque el mar de nubes tampoco es estático. Ese es el San Borondón que sube o baja. Y en algunos casos esto se explica así. Pero por eso es misterio, no en todos los casos, ¿no? Y luego, bueno, pues hay errores intencionados o de muy mala fe, incluso de épocas anteriores, que les convenía situar una isla mágica porque eso generaba una economía a los marineros que iban a buscarla, etcétera. Como en todo siempre ha habido pillos, ¿no? El país del Lazarillo. Bueno, eso por San Borondón, pero ¿hay otras islas similares repartidas por el mundo? Muchas, como dije al principio. Bueno, todas las que nos queramos imaginar. Claro, esto es como los ovnis. ¿Qué es un ovni? Un objeto volador no identificado. ¿Qué es una isla misteriosa? Pues toda aquella que yo no haya logrado identificar todavía. Claro. A lo mejor coges un atlas. Dios, que antiguo, ¿no? Un atlas, esto existe, ¿no? Un atlas. No sé si existe, que entiendo que sí. Juego digital, pero que hacía mucho que no oía la palabra, también te lo digo, vamos. El Google Maps. Atlas, ¿no? Es que me miraste como si fuese no, un porque antiguo. oí la palabra y dije, Atlas. Todos teníamos un Atlas y todos soñábamos, nos encantaban. Sí, bueno, sí. A mí me encantaban los Atlas, ¿no? Los colores y los países, ¿no? Bueno, yo destacaría la isla de High Brasil, o Brasil, ¿no? Que es, según la leyenda del folclore irlandés, es una isla que solo es visible cada 7 años. Mira cómo conecta con los 7 años de Brandán, y está habitada por civilizaciones avanzadas, ¿no? Luego está la isla de Avalon, esta les puede sonar mucho, la mitología celta, dicen que está asociada al rey Arturo, que el rey Arturo estuvo allí curándose de las heridas de guerra. La isla Chatham, esta isla tiene que ver con la cultura étnico de Nueva Zelanda, ¿no? Y también nos habla de seres sobrenaturales que viven en esa isla. Yo qué sé, la isla de Thule, por ejemplo, que la mencionaban los filósofos griegos ya, ¿no? Incluso los geógrafos griegos la situaban más allá del mundo conocido, que esto siempre ha dado discusiones, que era más allá del mundo desconocido. La parte alta del Mediterráneo, la parte de la izquierda, claro, cuando pasamos el estrecho de Gibraltar, bueno, ha dado juego. Pero islas de estas hay mucho. Tenemos un buen fin de semana de calorcito, parece, no sé cuánto va a durar. Invito a la gente a que, si en la calima no se nos mete mucho, vayan a la costa este fin de semana y miren, porque a lo mejor San Borondón no aparece, pero a lo mejor quien la busca desaparece. Y en el mundo de los sueños es posible que vuelvas contando historias prodigiosas como las que contó San Brandán. Qué interesante todo esto, una vez más, Juanca. Nos escribe un oyente, este oyente que escribía de La Palma, dice: se dice que el barco, el Fausto de Tazacorte, se perdió y desapareció en la isla de San Borondón.
Bueno, se dice, pero sí es verdad que está perfectamente documentado la desaparición del Fausto, que es una historia apasionante, está muy bien documentada, hay algunos trabajos interesantes sobre eso, pero bueno, no, en San Borondón no estuvo, pero bueno, qué bonito sería que hubiese estado, ¿no? Si a mí me dicen, ¿quieres estar en San Borondón? Claro, ¿por qué no? Si yo puedo estar y volver para contarlo, ¿por qué no? Porque de San Borondón nunca se ha dicho nada malo. Lo peor que se ha dicho es que empezó a hundirse, y lo dijeron estos frailes, cuando le metieron una hoguera en el lomo a la ballena. Claro, le entró calorcito y se tuvo que menear, ¿no? De San Borondón siempre se dicen cosas buenas. Los canarios lo tenemos como forma parte de nuestro ADN, ¿no? Estaba hablando de la desaparición, ¿no?, del barco del Fausto, y me estaba acordando de otra historia que no tiene nada que ver con esta, ¿no? Pero es verdad, en mitad del mar, ¿no?, del Triángulo de las Bermudas, ¿no?, donde desaparecían. Sí, y siguen desapareciendo. Y siguen desapareciendo. Este es un tema interesante porque hay un montón de teorías que defienden y desmienten este asunto, pero es verdad que, y por cierto, en Canarias tenemos un triángulo micro triángulo de las Bermudas, donde hay aviones que pierden control absoluto en un tramo concreto. Tampoco voy a precisar, que luego va a haber alguno que se va hoy a los rodeos a coger un vuelo y la lío, pero está en las islas occidentales. Pero en el mar. Sí, pero claro, hay que sobrevolarlo con avión. Claro, pero por eso están en el mar. Bueno, en el mar, en ese espacio aéreo, porque es verdad que barcos no han desaparecido, pero sí es verdad que los aviones pierden el control, no del avión, pero sí de las comunicaciones, que tienen que ir siguiéndoles continuamente. Uy, qué miedo ahora, se repente, le llama, ¿no?, así el Triángulo de las Bermudas Canarios. De esto se ha escrito en algunos artículos, hace años algunos escribí, y bueno, tampoco hay que crear alarma, pero este tipo de vacíos los hay en muchos sitios. Otro mensaje de un oyente dice: yo vi San Borondón, Álvaro estaba allí. Por supuesto. Álvaro es Álvaro Luis Hernández. ¿no? Que dice que estaba allí. Es que su sección está patrocinada por el ilustre Cabildo de San Borondón. Dicen que otro tema para tratar, Juanca, para la próxima semana será la fuente de Pedro, en Icode, el Alto. La fuente de Pedro. La Corona, sí. Bueno, la Corona, exacto. Sí. Podríamos hablar no solo de la fuente de Pedro, sino de fuentes milagrosas o fuentes con poderes que tenemos en Canarias mucho, porque el agua es mágica y muchas veces se conectaba no solo con nuestros ancestros, con los antiguos pobladores o los guanches, sino también con conceptos brujeriles, ¿no? Este es un tema interesante. Pues a ver si lo dice, la fuente de Pedro en la Corona, exacto. He encontrado el mensaje en Icod el Alto. Juanca Romero Asmen, un auténtico placer tenerte una semana más por aquí con nosotros. ¿Cómo te podemos localizar si queremos hacer una ruta misteriosa, si queremos hacer una de estas excursiones interesantes? Nada, la vía fácil yo siempre digo que es juancarromero.com, que ahí yo me vendo de aquella manera, ¿no? Ahí están las cosas que hacemos, incluidas esas rutas de las que tú hablas, y salir a la calle a mostrar que el misterio también es cultura, para mí es un placer y la gente lo disfruta. ¿Este fin de semana qué vas a hacer? La laguna oculta está full, pero la vamos a vivir de lleno, ¿no? Yo me tengo que apuntar al de la Orotava, que yo soy de allí y todavía no he hecho la ruta. Te vas a sorprender. Pues estás tardando. Mira que después no quieres volver a la Orotava, que bueno, te vas a la verdad. ruta misteriosa, y con lo susceptibles que estamos aquí, con lo sensibles que, ¿no?, como lo visualizamos todos, Total. a ver si nos a querer volver. En fin, Juanca Romero Asmen, muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Chao.